Buenos días, hermanos. Dios les bendiga bastante. Sí se escucha hasta atrás, ¿verdad? Perfecto. Mi nombre es Alfonso. La semana pasada ya mi hermano Alfredo me pudo presentar de manera presencial. Muchos de los hermanos no los conocía. A unos los llegué a ver por Zoom cuando teníamos lo que es la predicación o las clases por Zoom, y llegaba a verlos. Y ya cuando los vi en persona ya fue un gusto verlos, poderlos saludar. Yo sé que tal vez hay hermanos que todavía me falta conocer, pero va a ser también un placer que con el tiempo vayamos a poder convivir y fomentar la amistad y la hermandad que nos manda el Señor. Y darle gracias a Dios que nos da la oportunidad de estar hoy reunidos aquí en un local, congregados. Tenemos esa bendición y darle gracias a Dios por ello, poder cantar. En muchos lugares todavía no hay esta posibilidad y nosotros, gracias al poder de Dios, tenemos esta posibilidad. Bien. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Amén. Las semanas pasadas hemos estado viendo acerca de la iglesia en Éfeso y hemos estado viendo varios temas. Y la continuación es hoy la iglesia, la plenitud de Cristo. Y va a estar basado en Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23. Efesios capítulo 1, versículo 18 al 23. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amén. En un diálogo ocasional, un intelectual le comentó a otra persona en una universidad de España, personas que tenían estudios, que tenían doctorados, que sabían ellos según de lo que estaban hablando, y empezaron a hablar acerca de Pablo y empezaron a hablar acerca de Jesús. Y uno de ellos decía que admiraba a Pablo, que decía que admiraba toda su destreza y toda su habilidad que había hecho en su ministerio. Pero el otro intelectual de esa universidad era una persona que no creía en Dios. Y una de sus expresiones, este personaje se llamaba Don Miguel de Unánamo y era de la Universidad de Salamanca en España. Y este personaje lo que dijo: yo admiro a Jesús, pero a Jesús solamente lo entienden los que se arrodillan ante Él. Y lo dijo en forma de burla ante su compañero. Pero más allá de la burla, hermanos, si meditamos en esa expresión de Él, hay verdad en eso. Porque los que entienden verdaderamente a Jesús son los que vienen a los pies de Jesús. Alguien que llega de una manera altiva ante el Señor, alguien que no está dispuesto a someterse al Señor, alguien que no está dispuesto a arrodillarse ante el Señor Jesucristo, es bien difícil que entienda el propósito del porqué de la iglesia, el porqué del Evangelio, el porqué de Dios, el porqué tenemos que arrepentirnos y venir y buscar la gracia del Señor en nuestras vidas. Así que gloria a Dios que todos los que están aquí vienen dispuestos con un corazón de poderse, de corazón, darlo en ofrenda a Dios, darlo de la ofrenda a Jesucristo, venir a adorarlo y tener comunión. El entendimiento es algo muy importante. La necesidad del apóstol Pablo al orar por la iglesia para que entendieran el poder que actuó en Cristo. Y es importante entender. Es importante para el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia, es que él quiere que entiendan qué fue lo que sucedió con ellos.
Él quiere que entiendan que lo que sucedió cuando ellos obedecieron el Evangelio. Él quiere que entiendan lo que sucede ahora que están en la iglesia, en los lugares celestiales. Él quiere que entiendan que tienen un Dios todopoderoso, que está sobre toda autoridad. Y Él pide por este entendimiento. Y es algo que debe de permear a la iglesia hasta este momento, en este año 2020, que podamos orar, seguir orando para que podamos seguir entendiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas, seguir entendiendo la voluntad de Dios para su iglesia en este tiempo y lo que debemos de accionar. Solo cuando comprendemos lo que Dios ha hecho para nuestra salvación es cuando terminamos obedeciendo totalmente. ¿Cuánta gente no ha obedecido el Evangelio porque tal vez no lo ha entendido todavía? ¿Cuánta gente hay de nuestros familiares o de nuestros amigos que no están aquí porque no han llegado a comprenderlo? Y es una tarea primero de nosotros de poder alcanzar a comprender, y es una tarea también de la iglesia hacerlos que entiendan, llevarles el mensaje, predicarles, evangelizarles. Y yo sé que tú tienes muchas puertas abiertas en tu casa, yo sé que tú tienes amigos en tu trabajo, yo sé que tienes personas que están cercanas, que Dios te va a poner durante esta semana, que vas a poderles hablar, y Dios va a ayudarte a que puedas compartirles la palabra de Dios. Como primer punto, me gustaría que habláramos acerca de la plenitud del Evangelio, de la lectura que acabamos de tener. La plenitud del Evangelio. Los versículos 18 al 20, lo que leímos del capítulo 1, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Lo que está diciendo Pablo es: lo que actuó en Cristo, resucitándole, actúa en nosotros y actúa en nosotros. Y algo bien interesante es que todos los que están aquí, que ya obedecieron el Evangelio, que han sido bautizados para el perdón de sus pecados, fue en ese momento, cuando nosotros fuimos sepultados con Cristo, fuimos resucitados a una vida nueva y nacimos a una vida nueva. Y es en semejanza de la muerte, sepultura y resurrección cuando venimos a obedecer ese Evangelio, y es ahí cuando actúa ese poder. Y si tenemos hoy amigos que no lo han obedecido, sería bueno abrir nuestro corazón para entender el poder que Dios quiere que actúe en ti, que pueda actuar en ti para el perdón de tus pecados. Me gustaría que me acompañaran para leer en la Biblia, en sus Biblias, y leyéramos en 1 Corintios, capítulo 15, y vamos a leer del versículo 1 al 4, y en estos 4 versículos Pablo está mencionando el Evangelio de una manera resumida, de una manera bien directa a lo que son a la iglesia en Corinto, y nos va a dar luz del concepto del Evangelio que tiene Pablo en su mente y el Evangelio que nosotros recibimos también. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es el mensaje que Pablo llevaba a los lugares que iba y les predicaba este Evangelio. Y mismo Pablo en Romanos 1:16 menciona que este es un poder. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y ahí mismo en Romanos capítulo 6 menciona cómo participamos de esa muerte, sepultura y resurrección. Y es a través del bautismo. Sí, es a través del bautismo cuando llegamos a participar de esa muerte, sepultura y resurrección. Un evangelio, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento. Un evangelio que sobrepasa
la gente de aquel entonces cuestionó mucho esto, porque la gente no comprendía de por qué gente está dejando una vida que ya tenían por alguien que fue muerto en una cruz, por alguien que ellos dicen que resucitó y era cuestionado. Bueno, quiero hablar acerca de este evangelio, de la plenitud de este evangelio. Lo primero es de que es mayor que toda la creación del mundo. Si tú hoy puedes ver y puedes palpar todo lo que ha sido creado por Dios, puedes, tal vez si saliste este fin de semana y fuiste a algún lugar, viste el mar, viste lugares naturales, viste cosas creadas. Yo te quiero decir que el evangelio que tú has obedecido es mayor que todo eso, que se requirió más para el evangelio, para toda la creación. Y quisiera compararte dos textos para dejártelos para que meditaras sobre ellos y pensaras sobre estos dos textos. Y el primero es en Salmo, capítulo 8, versículo 3. Y de manera poética, el salmista está describiendo cómo Dios creó el mundo. Y esta descripción dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. El salmista está diciendo que Dios con sus dedos hizo la creación, los cielos, la luna, las estrellas que tú formaste, con sus dedos. Cuán grande es nuestro Dios, cuán poderoso, cuán majestuoso, para que Dios pueda con sus dedos, hermano, hacer algo tan grande que aún hasta en la actualidad científicos o personas que estudian eso están dedicándole sus vidas enteras al estudio para saber de todo este concepto de los cielos. Y el segundo texto es Isaías 53:1. Y menciono este texto porque ahora Isaías está hablando acerca del Mesías y del sacrificio que él va a hacer y de lo que se requirió hacer por parte del Mesías. Pero aquí fíjense lo que dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué significa esto? Que para la venida de Cristo, que para el sacrificio de Cristo no fueron los dedos, sino fue el brazo completo de Jehová. Es como si Dios se arremangara y usara fuerza. Bueno, porque costó. El evangelio que tú has obedecido es un evangelio que no fue sencillo. Porque dice la Escritura que Él se despojó de sí mismo. Dice la palabra que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dice la Escritura en Filipenses 2. Y estando en la condición de hombre, se humilló aún a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El evangelio que hoy tenemos la bendición de tener, hermanos, fue difícil, fue complicado. Y es una bendición que nosotros decimos: gracias, Señor, porque por puro amor Dios nos ha dado ese evangelio. Por puro amor el Señor nos ha entregado ese hermoso evangelio. Un evangelio que actúa en el creyente. Este evangelio actúa en nosotros cuando somos bautizados. De las muchas cosas que pasan, somos añadidos a la iglesia. Cuando somos bautizados, Dios nos añade a su iglesia. Nuestros pecados son perdonados. Y qué grande bendición es que nuestros pecados sean perdonados cuando obedecemos el evangelio. Recibimos al Espíritu Santo. Tenemos al Consolador. Ahora nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y eso es algo maravilloso. Es algo bien especial y bien lindo. Son cosas bonitas que pasan. Y ahora que hemos obedecido el evangelio, tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza de que cuando Jesús venga por su iglesia, vamos a recibir recompensa de Él. La plenitud de esa autoridad. También Pablo quiere que la iglesia entienda algo, que nuestro Dios tiene toda la autoridad. Toda. Dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra,
no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Hermanos, tiene autoridad sobre principados, tiene autoridad sobre líderes, sobre todo poder y sobre todo señorío. No hay alguien que exista que esté por encima de Dios. Dios está por encima de todos. Dios está por encima de todo lo creado. ¿Tú conoces a alguien que tenga autoridad? ¿Tú te has topado tal vez en una situación en donde conociste a una persona que tiene alguna autoridad? Puede ser en tu trabajo, puede ser tu jefe directo o el dueño de la empresa, o los que están estudiando, los maestros o directores y personas que ejercen la autoridad a veces con la pura presencia. Bueno, yo quiero decirte que Dios está por encima de todos ellos. Aún las autoridades, hermanos, como presidentes, gobernadores, cualquier persona que está hoy, Dios está por encima de ellos. Dios decide por encima de ellos. Pero, ¿saben lo lindo de Dios? Y lo respetuoso que es Dios. Y lo caballeroso que es Dios contigo y conmigo. Es que Él, aún teniendo toda la autoridad, Él pudiendo decidir todo sobre tu vida, hay una cosa en la que Él te da una libertad. Y Él te da la libertad de que tú decidas que Él se vuelva tu Señor o que no se vuelva tu Señor. Porque Él, aún teniendo toda la autoridad, Él te da la libertad para que hoy tú puedas decirle, yo quiero someterme a tu autoridad o no. Y eso es de caballeros. Eso es de respetarse. Y en la actualidad tú puedes ver al mundo, tú puedes voltear, de hecho puedes ver la gente los fines de semana, lo que hacen, y es gente que muchas veces decide no seguir a Dios, es gente que decide vivir su vida no sometiéndose a esa autoridad, haciendo lo que quieren hacer, pero gloria a Dios que hoy tú te dispones, que dispusiste tu vida para decir, yo quiero someterme sobre esa autoridad. Y sobre esa lista que leemos, podemos añadir sobre nuestra vida, es Señor de mi vida también. Y es algo que todos los días debemos de meditar. Señor, yo quiero que también seas autoridad sobre mí, sobre las decisiones que yo tome, sobre lo que yo quiero realizar, sobre mis planes, y someternos a eso. Y la mejor forma que te puedes someter a eso es que podamos buscar, leer la palabra de Dios, porque aquí, hermanos, está toda la voluntad que Dios quiere que hagamos, todos sus mandamientos, su voluntad completa. Y entre más nos empapamos de su voluntad, entre más aprendemos de su voluntad, más podemos actuar como Dios quiere que actuemos. Y eso es lo que Dios desea. Nos da libertad para poder obedecerle, y tanto es su amor que nos dispone de tiempo. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, aparte caballeroso, es paciente. Porque Pedro, cuando escribió esto, hermanos, fue hace muchos años, y su paciencia todavía es hasta el día de hoy. Y tal vez abarque a más generaciones. Es paciente. Y hay que agradecerle al Señor esa paciencia, hay que decirle, Señor, tu paciencia, y poder actuar y poder meditarlo. También la plenitud de su iglesia es algo que quiere Pablo que entienda el cuerpo de Cristo. Dice versículo 22 y 23 de la lectura que hicimos al inicio, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo primero que se hace notar es que Cristo es la cabeza. Sobre la iglesia, quien dirige el cuerpo es Cristo. Y lo vemos, si lo comparamos directamente con nuestro cuerpo físico, quien manda la señal de todo lo que va a realizar nuestro cuerpo es nuestra cabeza. Así en la iglesia, quien manda la señal de todo lo que debe hacer la iglesia y el cuerpo es Cristo. ¿Y dónde encontramos la mente de Cristo? ¿Dónde encontramos su voluntad? ¿Dónde encontramos lo que Él quiere que realicemos? En las Escrituras, lo mencionábamos. Así que si deseas, hermano, conocer más de la mente de Cristo,
Es la invitación de poder leer más de Cristo en los evangelios, de poder leer más de Cristo, de lo que dicen los apóstoles, de su doctrina. Y esa mentalidad va a poder dominarnos más, tener más la mente de Cristo para actuar más como Él. Trabajamos como un cuerpo bien coordinado. Todos los que estamos aquí tenemos una función, tenemos algún talento. No todos podemos ser la mano derecha, otros van a ser mano izquierda, pero todos tenemos una función, todos tenemos algo que hacer y contribuir al cuerpo del Señor. Y es algo bien lindo que Dios nos permita participar de actividades dentro de su cuerpo. Es algo que debemos de agradecer, que tenemos esa bendición, que como gente que ha sido injertada a la promesa, tener la oportunidad de servirle a Dios. Nos necesitamos mutuamente. Un cuerpo se necesita mutuamente. Un dedo no le puede decir a su pie que no lo necesita. Un dedo no puede decir, yo voy a hacer todo lo que el cuerpo hace, porque es ilógico. Se requiere de todo el cuerpo. Por eso, hermanos, es bien importante tu asistencia, es bien importante tu actividad dentro de la congregación, a un local, porque tú eres parte del cuerpo. Se requiere de ti también, porque tienes una función y nos necesitamos mutuamente. Hay gente que tiene el talento para cantar, para orar, aún para cuando nos vemos y nos fomentamos al amor y a las buenas obras y nos saludamos y platicamos, es algo bueno. Así que es bien importante tu presencia siempre en las actividades. Una expresión de amor para su iglesia. Porque, hermanos, miren, yo he escuchado, y hay verdad en esta expresión, pero en ocasiones yo he escuchado que nos dicen, y yo lo he dicho también, que Dios no nos necesita, porque Dios puede hacerlo todo, Él es todopoderoso. Y es verdad, hay verdad ahí. Dios tiene todo el poder, y Dios puede hacerlo todo porque tiene todo el poder, pero en todo su amor, Él nos hace copartícipes de lo que Él está realizando, porque una cabeza, que es Cristo, necesita un cuerpo, y la palabra necesitar es bien fuerte, hermanos. Y el cuerpo necesita una cabeza, y es algo mutuo. Y es como los que son padres de familia o hermanos mayores, cuando tú estás realizando un trabajo en tu casa, y tú sabes que tú lo puedes hacer solo, que no necesitas ayuda, pero se acerca a tu niño o tu niña, tu hermano menor o alguien, y lo ves ahí y lo dejas que te ayude. Y la expresión tal vez de tu hijo o de ese niño es como que, wow, yo lo realicé, pero realmente el padre lo pudo haber realizado él solo, pero le dio la oportunidad a su hijo de participar de una actividad. Y viene a ser así, hermanos, con la iglesia. Dios, siendo todopoderoso, pudiendo hacer todo Él, con todo su poder, con toda su plenitud, nos da participación en este ministerio de la reconciliación. Y es algo que debemos de agradecer, es algo que debemos de expresar. La iglesia es la plenitud de Cristo, Él la llena en todo, Cristo nos llena en todo a nosotros, Él nos completa en todo, porque es nuestra razón de ser. Nosotros vemos al Padre en Cristo y el Padre ve en la iglesia a Cristo. Es nuestro mediador. Él está en medio. Él es nuestro mediador. Porque dice la palabra que nadie va al Padre si no es por medio de Cristo, porque es en nuestro camino, en nuestra verdad, y solamente es por medio de Él que vamos a llegar a nuestro Padre Celestial. El Evangelio es la máxima expresión del poder de Dios para salvar a las personas. Es solamente por medio del Evangelio cuando le obedecemos y entramos a su cuerpo, y es una bendición. Cristo tiene toda autoridad y toda soberanía, pero aún así, hoy, en este día, en este momento, nos da la libertad de tomar su cruz y de seguirlo. Hoy te da esa oportunidad de decidir, que tú decidas si te sometes a su autoridad o no. Y la recomendación, hermano, es sométete.
La recomendación es: póstrate a los pies de Jesús, póstrate a los pies del Señor, y entenderás, y sabrás, y comprenderás el gozo de los hermanos que están aquí reunidos, y ese anhelo que deseamos de que sea domingo para poder tener comunión con los hermanos, de que pueda haber reunión para poder estar con el cuerpo del Señor, porque sabemos que somos un cuerpo y nos necesitamos mutuamente, que el cuerpo tiene que convivir, que el cuerpo tiene que estar junto. El cuerpo y la cabeza están unidos y se necesitan. Así como Cristo y la iglesia, seamos el brazo fuerte de Dios en la tierra para continuar salvando almas a través del glorioso poder de Dios y su gran autoridad. Hermanos, ayudemos a la gente que no conoce de Dios a que conozcan de Dios. Ayudemos a la gente que está cerca de ti, que no entiende el Evangelio, a que entiendan el Evangelio. Compárteles, háblales, invítalos, acércalos a Dios, que entiendan y que Dios pueda un día, que cuando ellos obedezcan el Evangelio, añadirlos a este glorioso cuerpo. Que el Señor les bendiga.